¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos nuestros invitados del día de hoy en Zoom y en Facebook. Comenzamos en 2 minutos. Solo esperaremos a que llegue un poco más de gente para comenzar nuestra conferencia del día de hoy. Muy buenos días. Comenzamos. Me presento. Mi nombre es Georgina Falcón. El día de hoy, por parte de Consultoría en Psicología Forense y Clínica, le damos bienvenida a todos los que nos están viendo desde Zoom y vía Facebook. Hoy vamos a tener otra nueva conferencia. Previo a que iniciemos, me gustaría recordarles e invitarles a los proyectos que tenemos actualmente, nuestros cursos, nuestros diplomados y certificaciones. Así como pronto tendremos una serie de conferencias a las cuales en este momento les daremos más información. Primeramente, me gustaría invitarlos a nuestros cursos que tenemos en este momento. Recientemente comenzamos nuestro curso en línea de 8 horas de trastornos de la personalidad y sus repercusiones forenses. Está siendo dado por nuestra maestra y fundadora de la consultoría, la maestra Claudia Villascal Lozano. Tiene un costo de 600 pesos y las clases ya comenzaron, pero aún así, aún están a tiempo para poder inscribirse. Les vamos a dar videograbaciones, las clases se dan de manera en vivo y aquellos que no pueden estar de manera, digamos que sincrónica, presente, van a tener la oportunidad de ver las videograbaciones y extender sus dudas más adelante en las siguientes clases. Se les va a dar material bibliográfico, va a haber la grabación del curso y una constancia con valor curricular. Igualmente tenemos los cursos en línea. Con este tenemos actualmente la batería neuropsicológica de funciones ejecutivas y luego frontales. Este curso ya se dio, pero tendrán acceso a las videograbaciones aquellos que les interesen. Y próximamente vamos a tener el test de percepción temática, el TAT, que será el sábado primero y el jueves 6 de febrero, en un horario de 8 a 9 y media y el sábado de 4 a 5 y media en horario de México Centro. De igual manera, se les va a dar las grabaciones, material de apoyo y una constancia de valor curricular. Prontamente tendremos nuestro congreso en línea de criminología, prevención e investigación en las conductas delictivas actuales. Este tendrá lugar el 1 y 2 de marzo del año presente, que tendrá una duración desde las 10 de la mañana a las 2 de la tarde. Tendrá un acceso gratuito a Facebook Live ambos días y el Facebook Live tendrá una duración de 24 horas. Pasando estas 24 horas, se dará de baja la información, pero aquellos que les haya gustado la información y les gustaría recibir una constancia en relación a los temas que fueron vistos, se pueden comunicar con nosotros ya sea vía Facebook o vía WhatsApp para que puedan obtener la videograbación de las ponencias, van a obtener también material bibliográfico y una constancia con valor curricular por 8 horas.
De esta manera también seguimos con nuestros siguientes cursos que tenemos en puerta. Tenemos tres en curso en línea, evaluación psicológica en casos de adopción, dado por la maestra Perla Razo. Como ven, todos estos están por comenzar apenas entremos a febrero. De igual manera, tendremos un curso en línea básico para aquellas personas que recién están comenzando en este mundo de la psicología forense y están aprendiendo. Tendremos estructura del informe pericial en violencia sexual infantil, dado por el maestro Kevin Valdés Vega. Igualmente, este ya será para mediados de febrero, como pueden ver la fecha del 15 al 22, y tendremos evaluación del riesgo de violencia dado por la maestra Claudia Viasca. Igualmente, comienza en febrero, todos estos van a tener acceso a videograbaciones, material de apoyo y su constancia con valor curricular. De igual manera, tenemos diplomados y certificaciones en puerta. El primero sería Justicia Penal para Adolescentes con un próximo inicio el 3 de febrero y Evaluación Psicológica Forense en Guardia y Custodia. Esto todavía teniendo un mes para inscribirse. Aquellos que gusten obtener más información, que les gustaría conocer las materias que se van a estar dando, los maestros que vamos a tener, por favor no duden en acercarse a nosotros y van a poder obtener más información. Aquellos que ya hayan tomado cursos previamente con nosotros, otros diplomados, saben que siempre obtienen un descuento especial por estar en constante preparación con nosotros. Así que sin pena, por favor, acérquense a obtener más información. Y en, y en trabajo con el Instituto Colimense de Ciencias Forenses, también tenemos una serie de posgrados y de maestrías. Actualmente en maestrías tenemos criminología educativa, maestría en perfilación criminal, en especialidades contamos con criminología clínica y penitenciaria, una especialidad en victimología, así como el posgrado en ciencias forenses e investigación criminal. Aquellos que ya han estado previamente con nosotros saben el trabajo, si gustan conocer los precios, el trabajo que se realiza, pueden acercarse con nosotros y pueden obtener más información al respecto. Sin más que presentar por el momento de nuestros cursos, me gustaría darle la bienvenida y una breve presentación a quien va a estar el día de hoy con nosotros. Con ustedes les voy a presentar a la maestra Ana Laura Cadena Reyes. Cuenta con una maestría en investigación criminal y en ciencias forenses, con una licenciatura en psicología estudiada en la Beremita Universidad Autónoma de Puebla. Es psicoterapeuta, cuenta con un consultorio particular, diagnostica, crea planeación de tratamiento clínico y seguimiento a sus pacientes. Es docente y formadora en temas relacionados con la psicología forense y su aplicación en el ámbito federal de delitos de alto impacto y así como que tiene conocimientos y preparación en el protocolo de Estambul. Está participando en el Colegio Nacional de Psicología Forense y Servicios Particulares. También es consultora técnica, perito particular y especializada en psicología forense. Es directora de servicios periciales en el Colegio Nacional de Psicología Forense y Servicios Periciales. Durante 2015 estuvo trabajando en la Fiscalía General de la República como perito profesional ejecutivo B en psicología forense a atención de solicitudes de intervención pericial en psicología provenientes de ministerios públicos, juzgados, Policía Federal, Ministerial y otras autoridades, así como ha emitido dictámenes de víctimas y victimarios. Sin nada más que decir, maestra Laura, le cedo el micrófono en la pantalla y cualquier duda que lleguen a tener durante la ponencia, por favor déjenla en comentarios y al final de esta yo se las leeré directamente a la maestra para que pueda ir respondiendo. Maestra, todos suyos. Muchas gracias, gracias por la presentación. Bueno, quiero empezar preguntándole a todos ustedes cuántos han recibido, cuántos hemos recibido solicitudes tendientes a aportar elementos para la reparación integral del daño. Hay dos tipos de solicitudes que generalmente en mi práctica he recibido. La primera de ellas, a fin de que el perito dictamine, determine sobre, ya se ve en mi pantalla, ¿verdad? eh, Determine si la víctima presenta daño psicológico en relación a un hecho violento, a un hecho punitivo, y en caso de ser positivo, cuantifique, señale el número de sesiones necesarias y el costo de las mismas. La primera solicitud. La segunda de ellas, que el perito señale el número de sesiones y el costo del tratamiento. Son muy similares, pero hay una diferencia significativa. En una de ellas ya existe un dictamen que refiere
que ya existe el daño psicológico, ¿vale? Y en la segunda, uno tiene que determinar el daño psicológico más la cuantificación y el costo total, ¿vale? ¿A qué nos enfrentamos cuando existen estas dos peticiones? ¿Cuál es más difícil? ¿Cuál implica un mayor riesgo a atender? Generalmente cuando nos llegan estas solicitudes es porque el Ministerio Público, la asesoría jurídica, incluso el juez quiere delegar sobre el psicólogo la responsabilidad de una reparación integral del daño. Quiere delegar sobre él la responsabilidad de el monto total que debe darse a la víctima para cumplir con este requisito en la ley, que es la reparación del daño. Perdón, como comparto pantalla, no me sale aquí, no puedo ver los mensajes que están llegando, ¿vale? Y tampoco puedo identificar si me escuchan o hay algún problema. Entonces les agradecería mucho que me vayan informando esto. Eh, ¿Cuál es el problema y cuál de las dos solicitudes implica un mayor problema? ¿Alguien se ha encontrado con ello? Ok. Generalmente, para mí, sí que hay evaluaciones previas. ¿Y cuál es el problema que tendrías con ello? Porque finalmente ya hay un perito que dijo, sí, hay daño psicológico y se relaciona exclusivamente con este evento o que ya se resolvió o que está en investigación. ¿Cuál es el inconveniente que podrías encontrarte en ello? Pero no aborda la problemática realmente. Quiero entender, por lo que tú me escribes, quiero entender que el dictamen no describe correctamente en su entrevista el daño. No se puede abrir el micrófono. Ok, no describe el daño o no lo relaciona con el hecho victimizante en el cual se está actuando. Quiero entender qué es esto lo que me estás diciendo. Dime tú si me equivoco. Y efectivamente, ya encontré el chat, y efectivamente, este es uno de los problemas mínimos que nos vamos a encontrar cuando ya hay un dictamen. Exacto, no se aplicaron los instrumentos necesarios y creo que esta es la petición más difícil. Generalmente uno podría pensar, pues ya hay un dictamen, me está ahorrando la mitad de la chamba, pero tienes razón. ¿Alguno de ustedes conoce la prueba de refutación en psicología? Eh, Quiero enseñarles un dictamen que traigo para ustedes, donde precisamente la perito refiere que sí hay un daño psicológico. ¿Por qué? Por la violencia intrafamiliar que se denunció y que ya se resolvió, existe, ¿vale? Pero este dictamen cuenta con una amplitud de 5 hojas. Si a mí me dicen el monto, que calcule el monto, la cuantificación del daño psicológico, el número de sesiones y el costo total, con este dictamen me voy a meter en serios problemas porque la metodología que utiliza es una metodología clínica, es decir, no está adaptada a una necesidad forense. Posteriormente, este dictamen refiere en las técnicas utilizadas la entrevista, la observación y el examen mental. Después, en los instrumentos que utiliza, hay un cuestionario de violencia, una escala de funcionamiento familiar, una escala de inadaptación y una escala de autoestima. Si ustedes pueden identificar los instrumentos que utiliza, se quedan cortos y no cuenta con escalas de validez que son muy importantes para el ámbito forense. Posteriormente, a antecedentes y descripción de los hechos, donde yo esperaría encontrar una entrevista forense que me dé a mí elementos mínimos necesarios para poder retomar elementos para cuantificar cómo impactó el daño psicológico, cómo impactó el evento para generar el daño psicológico, qué hay antes en su personalidad, antes de este evento traumático y después, no los voy a encontrar.
La entrevista que esta perito realiza es de 2 párrafos. En 2 párrafos donde no aborda totalmente el hecho victimizante y no aborda una historia de vida. Entonces, eh, esta pericial a mí no me va a dar los elementos necesarios. Sin embargo, ya las autoridades responsables delegaron en mí esta responsabilidad de señalar cuántas sesiones necesita esta víctima y el costo de ella. ¿Vale? Para la segunda el segundo planteamiento, donde a mí me da la posibilidad entonces de determinar el daño psicológico, es reduccionista, perdón, Beatriz, sí, es reduccionista, de hecho es incompleto. En una refutación de esta pericial, desestimamos totalmente la pericial, ¿vale? Porque no cuenta con los requerimientos mínimos. Y entonces dificulta que se pueda hacer una reparación integral a la víctima. Deja a la víctima eh, en desventaja, porque ¿de dónde retomará el psicólogo? Entonces, a lo mejor hay una necesidad de volver a realizar una evaluación, de volver a victimizar a la víctima y de que esta justicia no sea pronta ni expedita, ¿vale? Entonces, si tú tienes la posibilidad entonces de determinar si hay un daño psicológico, una buena práctica entonces sería, ¿qué viene después? Para mi dictamen, ¿qué viene después en este proceso judicial? Tiene que haber una reparación de la víctima. Mm, ¿Por qué? Porque es un derecho humano, ¿vale? Entonces, ante estas dos posibilidades de planteamiento del problema, y cuando a mí me hacen la invitación para dar esta conferencia, me pregunto desde dónde lo voy a abordar. Eh, Soy fiel creyente de que si bien la universidad te da las bases para salir y orientarte en tu actuar, en realidad lo que nos va a hacer buenos profesionales es la práctica constante. Porque generalmente en los libros solamente vamos a encontrar al paciente, al cliente, al usuario perfecto. Y en la vida real nos encontramos un sinfín de problemáticas que posiblemente nunca vamos a leer en un libro, un sinfín de delitos que ni siquiera pudimos haber imaginado y de consecuencias y modos de afrontamiento. Entonces, la mejor forma de aprender es practicando. Y a partir de aquí, quiero que busco que nuestra conferencia sea mayormente a modo de resolver dos situaciones reales que se presentaron en mi práctica. Es diferente ser un perito en psicología forense perteneciente a una fiscalía, a un organismo público que de manera particular, sí, es muy diferente. Principalmente por las limitaciones que te va a dar el servicio público en cuanto a protocolos de actuación, qué podemos determinar y qué no. Y de manera particular, nos dificultan un poquito más el acceso a toda la información que necesitamos. El primero de estos asuntos de los cuales les voy a platicar es dentro de Fiscalía. Entonces, los dos asuntos que les voy a presentar, ah, ya se ven, ¿verdad? Los dos asuntos que les voy a presentar son reales. Toda la información de la que yo me llegué para estas diapositivas y para tratar de darle solución al planteamiento del problema en estos dos asuntos también los tengo y se los voy a salir a dar sin ningún problema. En este QR pueden acceder a mi WhatsApp o a través de la consultoría, ¿vale? Eh, ¿Qué es la cuantificación del daño? Es el proceso de establecer el valor monetario que se debe pagar a una persona por el daño psíquico que sufrió. Para ello debemos tener en consideración cuatro conceptos que son muy importantes. Uno, que es la reparación integral del daño. Dos, ¿cómo hacemos para que exista una restitución de derechos? ¿Qué es lo que implica? El daño psicológico, ¿qué es? Y el proyecto de vida. ¿Por qué? Porque cuando somos víctimas de un delito, lo que se altera principalmente es esto, el proyecto de vida. Para los casos que les voy a presentar, si tienen alguna duda, no pongo toda la información aquí por el espacio
Y porque es importante para mí que ustedes puedan ir como imaginando como peritos en una función de perito y en una práctica de peritos que posiblemente muchos de ustedes ya tienen, cuál es la información que yo necesito para entonces estar en posibilidad o a atreverme a señalar un número de sesiones necesarias para que la persona esté en posibilidad de continuar con su vida, de superar el evento o de tener las herramientas necesarias mínimas para afrontar una vida diaria, una rutina diaria. El primer caso es, vamos a ponerle familia Pérez, y se compone por papá, mamá, hijo varón e hija mujer. El delito, delito, esta investigación ya tiene una resolución y se da mediante un dictamen médico donde la médico refiere negligencia médica. Hay una responsabilidad por una atención a parto tardío que posteriormente trae muchas más dificultades de salud, tanto para la madre como para los hijos. Son gemelos. Eh, Ok, la negligencia se da en el año 2010. A grandes rasgos, papá se dedica a la reparación de carreteras, generalmente no está en casa, está trabajando, mamá vive sola y está a punto de dar a luz. Aunque su familia es de la misma comunidad, vive sola y esporádicamente los va a visitar o recibe visitas. Cuando ella tiene dolores de parto, afortunadamente está el papá, tiene dolores de parto, se acude al IMSS. En el IMSS, de buen modo, le dicen, no, usted todavía no va a dar a luz, sí, son dolores, pero todavía no está para dar a luz, así que vaya a su casa, camine y regresa mañana. Los dolores son muchos, son constantes y a las 2 horas regresan. Los dolores son más constantes, ya le dijimos que no, que el día de hoy no va a dar a luz, regresa mañana. En la madrugada, esto fue por la tarde, en la madrugada se le rompe la fuente, se dirige nuevamente al IMSS, ya el padre con una preocupación y molestia empieza a exigir el tratamiento para su esposa, le dicen pues que ya se les había dado como una instrucción y la médico que va entrando en turno los ve y le dice, a ver, pásele, usted le voy a hacer una revisión y efectivamente ya estaba empezando este proceso de parto. Como hay una atención dilatada, se tardan para dar atención, la madre ya no tenía líquido amniótico y uno de los bebés se había hecho del baño ya por dentro, por lo cual vienen con muchas posibilidades de infecciones. Este, Cuando nacen, empiezan a solicitar atención a otros especialistas porque se dan cuenta que ya hay heces y que esto puede ser un daño a la salud de los niños. Una de ellas es pediatría oftalmológica porque había algo en los ojos. Resultado de el oftalmólogo de guardia no se encontró, llegó hasta después. Entonces también esta atención fue tardía y el resultado de ello es que el hijo varón pierde la vista y la niña hay una disminución de su vista. Después de un largo proceso en el que el padre tuvo que dejar su trabajo para entonces enfocarse, uno, en el cuidado de la esposa y de los niños, y otro, en el proceso legal de la denuncia, entrevistas, investigación, etcétera, etcétera, deja su trabajo y se dedica a ello. Como ya hay un dictamen que dice que sí hubo negligencia, eh, el hospital o la directiva del hospital, perdón, llega a un acuerdo y dice, vamos a aceptar la negligencia, la responsabilidad médica por la pérdida de la visión del niño y la indemnización que se les va a dar es de 1.5 millones. Tengan aquí en consideración que la familia es de escasos recursos, solo trabaja el padre, la mamá es ama de casa, y cuando ellos tienen esta necesidad, uno, de atención médica, de brindarle oportunidades a sus hijos, aceptan, aceptan esta cantidad económica. El padre con esta necesidad de ayudar a la crianza de 2 hijos
que generalmente, no sé si lo han escuchado ustedes, pero es como, pues que sea lo que Dios quiera, pero que vengan sanos, ¿no? En esta expectativa, en este proyecto de vida que los padres tienen, esperan un niño sano. Y ellos, por esta mala atención, por esta mala atención que da Lynx, reciben dos chicos, un niño invidente y la niña con una disminución visual, por lo cual el padre o ellos deciden pues que ya no va a trabajar en carreteras porque entonces sería muy difícil para la madre atender a estas nuevas necesidades o estas necesidades imprevistas y ponen una tienda. Esperan que esta tienda les dé la posibilidad para dar todos los tratamientos, educación y todo lo que necesitan los niños. Ok, se resuelve. 11 años después del nacimiento llega a mí la solicitud. No hay dictamen psicológico hasta ese momento, porque aunque la justicia restaurativa que tiene el Estado mexicano refiere que nuestra atención debe de centrarse en la víctima, nadie les preguntó cómo estaban ustedes, cuáles son sus necesidades y qué esperan. 11 años después se dan cuenta que 1.5 millones para atender las necesidades y brindarle una igualdad de oportunidades a sus hijos, pues no fueron suficientes. Entonces, 11 años después, solicitan que su caso se retome y piden una nueva valoración para la reparación de daño. Ojo, según nuestras leyes, un mismo evento, un mismo delito no puede ser juzgado dos veces. Sin embargo, aquí se retoma porque ahora lo que buscan es esta, aunque sí bien por los niños, pero la vía como legal les da esta oportunidad, esta reparación de daño sea por el daño que le causaron a la niña, a la mujer, a su hija. Entonces, por eso es que sí existe esta posibilidad de que se retome. Como no hay dictámenes psicológicos, esta es la solicitud que me hacen a mí. Es importante que escuchen el planteamiento porque también tiene ahí como una dificultad para dar respuesta. Después, hablando con el Ministerio Público, ya que se tenía esa posibilidad, el planteamiento del problema se reestructuró, se modificó, se mejoró para poder darle los elementos que ellos necesitaban para su investigación. Pero el planteamiento del problema fue determinar si existía daño psicológico en los niños por el evento que sufrieron, no recuerdo la fecha de su nacimiento, pero vamos a poner 1 de enero del 2010, por el evento sufrido el 1 de enero del 2010 al momento de su nacimiento. Es decir, cómo impactó vivir este maltrato en el IMSS a su nacimiento, en ellos, en su personalidad, etcétera, etcétera. Y en caso de ser positivo, se cuantifique, se señale el número de sesiones necesarias y el costo de las mismas. Ok, ¿qué pueden identificar ustedes en este planteamiento del problema? Yo voy a ver cómo un trauma, un choque emocional, un trauma afecta a los niños en su nacimiento. Es lo que yo tengo que determinar. ¿Qué pueden decirme de ello? Aquí es importante que ustedes consideren, cuando a nosotros nos solicitan en psicología determinar cómo afectó un evento traumático, una de las situaciones que vamos a analizar es que el trauma, al ser un choque emocional inesperado, un choque emocional profundo, va a afectar significativamente a tu personalidad, tu forma de ser, pensar, sentir, actuar y al modo en que te relacionas con el ambiente. Es decir, te va a marcar un antes y un después del trauma. Es decir, vamos a identificar un cambio significativo. ¿Qué pasa con este planteamiento del problema? Para que yo pueda tener eh, sintomatología psicológica del impacto que en mí generó
este trauma, este evento traumático, debo de tener conciencia de ello. Es decir, debo saber, conocer y vivenciar de manera directa o indirecta este, este evento traumático. Los niños estaban en proceso de parto, estaban viniendo al mundo. ¿Existía una conciencia de ello? De, ay, estoy siendo víctima de un mal tratamiento, de una mala atención en el IMSS, ¿ok? Esta fue la primera dificultad. Exactamente, hay que reformular, muchas gracias, Beatriz, hay que reformular desde todas sus esferas y a largo plazo. Y esto es muy importante porque primeramente la respuesta que dio el Ministerio Público fue, no es posible, ellos no lo vivenciaron. Si yo les pregunto, oye, ¿qué pasó el 1 de octubre, el 1 de enero del 2010? ¿Qué pasó? Cuéntame cómo lo viviste, qué fue lo que sentiste, qué fue lo que estuviste experimentando. No con esas palabras, porque hay que ser muy sutiles con el Ministerio Público, pero esa fue la idea. No creo que vaya por ahí. Den oportunidad y replanteamos. Lo que en este caso se hizo con los niños fue plantear la posibilidad de un dictamen orientado a cómo el delito, es decir, a cómo las consecuencias de este hecho que ya había sido por peritos y por el sistema de justicia ya había sido determinado como una negligencia médica, cómo la negligencia médica y sus resultados en los menores había afectado a su libre desarrollo, al desarrollo de una personalidad y al desarrollo de un proyecto de vida, ¿vale? Esto fue en cuanto a los niños. Sin embargo, quienes sí experimentaron y a quienes no se les había dado esta atención, quienes sí experimentaron el trauma, quienes sí tenían conciencia, quienes sí lo vivieron, quienes sí sintieron, quienes sí pensaron y a quienes les cambió la vida significativamente antes y después de este evento fue a los padres. Entonces aquí también se hace una evaluación de daño psicológico a ellos, ¿vale? Esto es en cuanto al caso número 1. Eh, ¿Qué pueden pensar de ello? ¿Cuáles son las características que surgen de este primer caso y las cuales tendremos que tener en consideración para cuantificar? Este es el primer caso. Y en algún momento me estoy yendo muy rápido, también de favor me lo hacen saber. El segundo caso es ya en mi práctica particular, eh, una familia, le vamos a poner familia López, que se compone de papá, mamá y dos hijas. La primera carpeta, hay dos carpetas, la primera es por violencia intrafamiliar, la cual ya tiene una resolución y una pena de 2 años de prisión. Sale al año con libertad condicional y lo que el sistema de justicia en ese entonces consideró como una reparación de daño fue una pensión mínima, considerando la situación económica de la familia. Una pensión mensual de 18,000 pesos, con el que el juez consideró que era suficiente para cubrir las necesidades básicas de las dos hijas, educación, alimentación, vestido, casa, las necesidades básicas. Cuando se da esta primera resolución, sale al año y vuelve a la familia, vuelve a tener interacción con la familia después de salir de libertad. Es decir, vuelven a tener contacto, vuelven a comer juntos, incluso salen de viaje juntos. La mamá refiere que uno, por la necesidad económica que tenía. Dos, porque no encontraba trabajo y cuando lo encontró, el papá, como ya estaba en libertad, fue a sacarla a golpes, hizo un espectáculo, ella trabajaba para un partido político, situación que no le gustó a este partido político porque no era bien visto estos conflictos familiares. Entonces la cobran. Ella quiso buscar trabajo en otras instancias de servicio público y cada vez que tenía la posibilidad, el padre con alguna acción evitaba que consiguiera trabajo.
También ella pensando pues que sus hijas necesitaban de esta figura paterna, accede a tener contacto con él y en uno de los viajes, en una de las visitas, hay un intento de feminicidio y afortunadamente ella sobrevive con muchos golpes de esta violencia, le fractura un pómulo y tiene hundimiento, entre muchos otros golpes. Este, por lo tanto, hay una segunda carpeta. También es importante mencionar que la familia por parte del padre también en algún momento citó a la mamá con el pretexto de que queremos ver a nuestras nietas, nuestras sobrinas, vamos a vernos. Y antes de llegar al punto de encuentro, la interceptan y la golpean. Entonces, la violencia no era solo por parte del padre, también por la familia del padre. Eh, Esta familia es una familia económicamente y culturalmente bien acomodada. Eh, el padre tiene dos consultoras contables en el Estado de México, le va muy, muy bien. Tienen propiedades, incluso propiedades de tipo hotel y van todos como familia, acuden a un club donde hacen deporte, comidas, etcétera, etcétera. Las hijas van a una escuela particular, posición económica muy buena. Por parte de la madre, igual, viene de una familia económicamente y culturalmente bien posicionada. Este, Ella estudió ciencias políticas, por lo tanto tuvo la posibilidad, antes de esta relación un tanto dañina, tuvo la posibilidad de trabajar como mano derecha del director del ISSSTE y en partidos políticos, ¿vale? Es para que se hagan una idea de por qué esos 18,000 pesos no eran suficientes. Entonces, ¿qué es lo que está solicitando? Como en ese entonces no se le dio un papel activo como víctima y no le preguntaron cuáles son tus necesidades, no se le preguntó por el término de justicia. ¿Qué sería para ti justicia en esta denuncia? Que obtengas justicia, qué es para ti? Entonces, en esta segunda ocasión, con este nuevo abogado, lo que busca es una pensión mayor, que también la considere a ellas, no solo a sus hijas, porque ella no ha tenido la posibilidad de encontrar un buen trabajo por culpa del padre. Que la casa quede a nombre de ella, porque otro tipo de violencia que vivió con su pareja, ella como económicamente tenía una herencia, tenía un buen trabajo, tenía una cuenta de 250,000 en el banco al momento que lo conoce a él y que tiene una relación de noviazgo y un carro. Él vende el auto y se queda con el dinero y posteriormente la convence de que hagan una cuenta mancomunada donde iban a poner su dinero y el de él. Después él en el primer delito que denuncia, ella se entera que ya no tiene dinero, ¿vale? Entonces por eso espera que la casa se quede a nombre de ella, el carro para movilizarse, la no repetición, porque tiene ya el antecedente que sí cumplió una pena, estaba cumpliendo una libertad condicional, pero volvió a ocurrir y a mayor escala. Y que la familia paterna no tenga derecho, ¿vale? Esto es lo que ella busca. Cuando el Ministerio Público, las autoridades descargan la responsabilidad de que sea el psicólogo que me diga con cuánto dinero hay una reparación a la víctima, dejamos de lado a la víctima. No le preguntamos qué es lo que ella espera, qué sería para ella lo justo después de haber vivenciado esto. Y en muchas de las ocasiones, como es el caso número 2, para la madre, para ella no sería justicia o la justicia que esperaría que él fuera a la paz. ¿Por qué? Porque le impediría de muchas formas recuperar un estilo de vida y un proyecto de vida al que anteriormente tenía. ¿Vale? Si van teniendo alguna duda sobre los casos, con todo gusto pregunten. Siguiente. Ok. Como les mencioné, tenemos que tener claro los conceptos de reparación del daño, restitución de derechos, daño psicológico y proyecto de vida.
Ay, perdón, es que creí ver una manita levantada, pero si alguien quiere hablar, con gusto puede abrir su micrófono. Y si no se puede, en un mensajito me lo hacen saber. Eh, ¿Qué es la reparación integral del daño? Ok, dice, nos vamos a ir únicamente a la Ley General de Víctimas. ¿Por qué? Porque tenemos la necesidad de obtener la mayor cantidad de información. Hay muchísimo que revisar en jurisprudencia, en leyes, en tratados internacionales sobre la reparación integral del daño. Entonces vamos a centrar únicamente en lo que dice la Ley General de Víctimas de México. ¿Qué es la debida diligencia o qué implica la debida diligencia? Que el Estado deberá realizar todas las actuaciones necesarias dentro de un tiempo razonable. Generalmente no encontramos esto. He ido a hacer evaluaciones a víctimas 2, 4, 10 años después de que ellos realizaron la denuncia. Un tiempo razonable para lograr el objeto de esta ley, que en relación a la reparación del daño, estamos hablando de una reparación integral a fin de que la víctima sea tratada y considerada como un sujeto titular de derechos. Cuando hablamos de un sujeto titular de derechos, lo que está buscando este sistema de justicia es que la persona recupere su dignidad, a que se le repare el daño en forma expedita lo más pronto posible, que sea proporcional al evento que vivenciaron. Y cuando hablamos de proporcional, entonces, ¿qué podríamos decir del caso número uno? Esos 1.5 millones, ¿consideran ustedes que es una reparación integral, que está considerando todas las condiciones de la familia, condiciones patrimoniales, condiciones culturales, condiciones de educación, condiciones de acceso a oportunidades, que está considerando la discapacidad adquirida y que es proporcional a una duración de vida en los menores? En el caso número 2, que esta pensión o esta reparación de daño que el juez consideró estaba realizando es proporcional a una violencia vivenciada por más de 15 años, porque la violencia que ella vivencia es desde el noviazgo y se extiende durante su vida matrimonial, incluso después de que se separaron, se sigue extendiendo. Por supuesto que no, dice Tomás. Claro, porque estamos dejando, porque nosotros como psicólogos también estamos dejando de lado situaciones que tienen que ser integradas a nuestro dictamen para cuantificar el daño. Estamos dejando de lado, no eh, no con esta intención, sin embargo, no estamos abarcando todas las esferas de la víctima que tenemos enfrente. No estamos abarcando que una discapacidad del tipo que sea, perdónenme, el término correcto ya no es discapacidad, en este momento se me fue, ofrezco una disculpa por ello, pero en cuanto me acuerdo se los digo. No estamos considerando que las oportunidades que existen ideológicamente para todos, para estas personas se reducen aún más. No estamos considerando que el proyecto de vida sea coartado no solo para la víctima que tenemos enfrente y que estamos evaluando, sino para su entorno, para su red. Mm, ok, seguimos. Entonces, esta reparación debe de ser proporcional y justa y no solamente tiene que ver con el psicólogo, tiene que ver también con otras periciales, con otros derechos. El artículo 26, ¿qué dice? Las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva por el daño que han sufrido. ¿A qué nos referimos con diferenciada? Incluso hay un protocolo de la Suprema Corte de Justicia que lo señala y lo describe de manera más eficiente para nosotros, para las periciales. Cuando nosotros hablamos de un enfoque diferencial, se refiere a la consideración de las particularidades, es decir, un dictamen tendiente a aportar elementos para una reparación del daño, para una reparación integral del daño,
no puede ser realizado de la misma manera para todas las víctimas y para todos los asuntos que tenemos enfrente. Tienen que considerarse las necesidades de la familia, tienen que considerarse las diferencias, tiene que considerarse el delito, la temporalidad en la que se denunció, tiene que considerarse el entorno social en el que se desarrolla, la edad, etcétera. Tiene que ser un dictamen hecho a la medida, como un traje. O sea, tú vas con un sastre para que el traje te lo hagan a la medida, para que no cualquiera en una tienda pueda llegar y usarlo. No, así son estos dictámenes, tienen que ser hechos a la medida de la víctima que tenemos enfrente. Y no solo de ella, también de las víctimas secundarias, que la víctima secundaria puede ser no solo la familia, puede ser una comunidad, puede ser un estado mismo, ¿vale? En este, con este ejemplo, me quiero ir un poquito al caso de Ayotzinapa. La desaparición forzada no afectó únicamente a los estudiantes, afectó a toda la comunidad, porque ahora esta noción de justicia, de seguridad, de Estado se modificó, se alteró y sufrió merma. Y todos yo tuve la fortuna de vivir en el estado de Guerrero, en Chilpancingo, y vivir de frente a toda esta situación, todo el miedo que trajo a la población este hecho, ¿vale? Entonces también tendríamos que hablar de una reparación de daño que contemple cambios en las políticas de seguridad, políticas de prevención, etcétera. Reconociendo sus diferencias y garantizando la no discriminación y la igualdad real de oportunidades. Nuevamente, vuelvo al caso 1. Se consideraron y se garantizaron que los niños con este 1,5 millones, o que las personas, porque ellas van a ir evolucionando, que estas dos personas van a tener una igualdad real de oportunidades y este 1,5 millones les va a posibilitar tener esas oportunidades. Considero que no sé, no desconozco cuál era la intención del abogado, pero muy seguramente tanto como el abogado del IMSS como el abogado de estas personas estaban esperando pues, cobrar más que prestar atención y darle a la víctima un papel activo, un papel de toma de decisiones, de dime tus necesidades, dime qué parte de tu proyecto de vida, qué parte se han fracturado. Ok. Eh, Integral y efectiva por el daño que han sufrido como consecuencia del delito o hecho victimizante que las ha afectado o de las violaciones de derechos humanos que han sufrido, comprendiendo medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y medidas de no repetición. Vamos a hablar un poquito de estas medidas. Terminando con la ley general, el artículo 27 dice, perdón, para los efectos de la presente ley, la reparación integral comprenderá la restitución que busca devolver a la víctima a la situación anterior a la comisión del delito o a la violación de sus derechos humanos. Es decir, dejar a la víctima como estaba antes de ser víctima. ¿Qué piensan de este objetivo? Porque si nos vamos al caso 2, bueno, en el caso 1 sería físicamente, como en estas características físicas, no sería posible, porque antes de vivenciar esa mala praxis, pues no tenían hijos, por ejemplo, ¿no? Eran padres anhelosos de hijos o esperando a sus hijos, ¿no? Pero en el segundo caso, la víctima quedó igual a como estaba antes de ser víctima, de que se diera una resolución en el caso de violencia intrafamiliar. Estoy de acuerdo contigo, Beatriz. No hay dinero, no hay terapia que vuelva a recuperar lo perdido. Y Teresa me dice que no.
Ok. A grandes rasgos, la víctima podría, solamente por encima, porque evidentemente hay un daño psicológico y hubo ahí un punto quiebre donde la madre dijo, no más, no puedo más con más violencia. Y si no me equivoco, una de las hijas le dijo, mamá, o lo denuncias o lo denuncio yo porque nos va a matar, ¿vale? Entonces, eso fue lo que la mamá le dijo, pues ya, me voy a denunciar. Pero, así, solamente por la parte de encimita, ella quedó igual. Porque antes de denunciar, antes de que buscara una justicia, antes de que buscara salir de este ciclo violento, de este estado violento, de violencia intrafamiliar, de donde ella jugó la mayor parte del tiempo una actitud pasiva, recibiendo maltrato psicológico, económico, patrimonial, verbal, etcétera, etcétera, sexual incluso, ella tenía una personalidad. Yo revisé el dictamen, no recuerdo exactamente todo, pero más o menos lo que podemos describir de esto es que tenía una personalidad pasiva, donde la violencia había sido de alguna manera naturalizada, donde era dependiente emocionalmente de él, dependiente económicamente de él, estaba en una situación de vulnerabilidad porque incluso sus padres fallecieron. Tenía una hermana un hermano con el que no hablaba y una hermana con la que había discutido muchas veces. Y aunque sí hablaba, no la apoyaba, ¿ok? Entonces no tenía una red de apoyo sólida. eh, aunque no era, aunque tenía educación informal hasta la universidad, era licenciada, no contaba con estas herramientas como de información intelectual para acercarse a grupos de apoyo, ¿ok? Entonces, como la reparación del daño no fue integral, solamente el juez dijo, pues denle una pensión, eh, ella se quedó en una situación de vulnerabilidad igual y por eso abre paso a un segundo evento, a un intento de feminicidio. Entonces, no, la restitución no busca devolver a la víctima a la situación anterior a la comisión del delito, porque entonces en la mayoría de los casos estaríamos dejando otra vez a una persona vulnerable que si está expuesta a un posible hecho delictivo, lo vuelva a hacer. La restitución busca generar, o tiene que buscar, generar en las víctimas aprendizaje emocional, estas redes de apoyo, esta información de acercarse a las instancias necesarias para entonces tener las herramientas de afrontar eventos similares o de darle continuidad al proceso que está denunciando y de darle herramientas para entonces poder lograr una autonomía. ¿Vale? Entonces, la restitución lo que va a hacer es acercarle todas las posibilidades para que ella no vuelva a ser víctima. Ok, y en esta parte de restitución hay muchas cosas que tenemos que considerar. También, por ejemplo, estaríamos hablando de la verdad. Muchas de las víctimas en esta restitución lo que buscan no es la parte económica, sino la verdad de lo que ocurrió en los hechos. Si ustedes, bueno, tengo 36 años, entonces soy posiblemente mucho más grande que ustedes. Pero hace algunos años, aproximadamente unos 8, hubo un caso muy sonado en el norte del país, no recuerdo exactamente en Monterrey, en el norte, donde en esta guerra contra el narcotráfico hubo muchos daños colaterales, que significaba para el Estado que hubo mucha gente, población normal, común, que se iban atravesando, que estaba cerca, y las balas, ya sea del narco, de los grupos delictivos, o de mi policía, de mi Sedena, de mis servidores públicos, alcanzaban. En uno de estos hechos, en Ciudad Juárez, gracias, Mayelac, gracias, alcanzó a 2 estudiantes que iban saliendo de un centro deportivo de jugar fútbol.
Uno de ellos era adolescente, el otro no recuerdo si era mayor de edad. Y la madre empieza como todo un movimiento que fue muy sonado y en este movimiento lo que ella decía, no, mis hijos no eran narcos, mis hijos eran estudiantes, eran buenas personas, etcétera, etcétera. Y lo que ella pedía, la justicia que ella necesitaba, no era esta parte económica, que afectó un montón la parte económica de la madre, porque fue un proceso bastante arduo de visitar a instituciones, de visitar al gobierno, no solo de su estado, sino de Ciudad de México, de la República. Entonces, sí, evidentemente también estos gastos se deben de considerar en una reparación integral del daño. Bueno, para ella lo que era justicia, lo que significaba la justicia y lo que más necesitaba para poder estar en una posibilidad de acercarse a un proceso que le ayudara a superar este evento traumático, era que se le diera el reconocimiento a sus hijos de víctimas de una guerra del Estado. Y como fue el Estado quien para no seguir sumando el número de sus daños colaterales, los categorizó, les puso la etiqueta de delincuentes, ella necesitaba que se les diera el reconocimiento de víctima y que hubiera una disculpa pública, ¿vale? Pues la restitución también tiene que ver con esto. Eh, Asesinados al ejército. Sí, y tenemos un montón de ejemplos. Y si ustedes pueden acercarse a las recomendaciones de lo que hace la Corte Interamericana, que lo envía a México, así como estas resoluciones que da la Corte Interamericana de esto del caso de Tlatelolco, del 2 de octubre, de las mujeres violentadas por el ejército mexicano en Guerrero, de muchos eventos que ha tenido el Estado mexicano. En estas resoluciones precisamente habla de esto, del impacto que no solamente tiene para las víctimas de desapariciones forzadas, exacto, para las víctimas directas e indirectas, como la familia, sino para la comunidad en su totalidad. Esta restitución no va a afectar solamente de estos casos que ustedes me ponen aquí como ejemplos, no va a impactar no solamente a ellos, también a la comunidad, al Estado. Dice, para las familias de personas desaparecidas, la justicia transaccional, ajá, transición. Ok, la rehabilitación. ¿De qué hablamos con rehabilitación? Facilitar a la víctima hacer frente a los efectos sufridos por el hecho punible. Es decir, eh, en víctimas donde se genera una discapacidad física, estamos dejando de lado, hablando como sistema de justicia, como peritos, estamos dejando de lado las necesidades que esta discapacidad física va a generar en su entorno. Por ejemplo, si esta discapacidad física es visual, ¿cómo tendría que adaptarse el hogar de estos dos niños en su casa? Y si la casa era rentada, ¿qué tanto podrían adaptarle a las necesidades de ellos? Si era una casa, un departamento en un tercer piso, en este primer caso no se atendió, se desconoce. Por eso ese 1,5 millones no fue suficiente, porque estamos dejando de lado esas necesidades que vienen acompañadas de las discapacidades psicológicas o físicas que puede dejar el delito. ¿Por qué? Porque la responsabilidad se delega en un solo actor, cuando tendrían que ser muchas consideraciones. La compensación, que nos habla de una retribución apropiada y proporcionalidad a la gravedad del hecho, que es de lo que mayormente hemos estado hablando. La satisfacción, que busca reconocer y restablecer la dignidad de las víctimas. Pero ¿la satisfacción de quién? De un juez que dice, pues yo creo, ¿se acuerdan de este gobernador del norte que decía, yo conozco a personas que ganan 30,000 al mes y son felices, o 50,000, no recuerdo? Ok, este juez consideró que con 18,000 pesos esta familia podía ser feliz.
pero en base, perdón, ¿con base a qué? ¿Con base a qué criterios? A criterios jurídicos, a criterios victimológicos, a criterios médicos, a criterios de qué tipo, ¿no? Entonces, por eso, la persona queda en una situación similar a la anterior a la comisión del delito y vuelve a ser una víctima, esta vez a mayor escala. Entonces, en este artículo 25 lo que nos pide es checar la satisfacción de la víctima. Entonces, nosotros, en un peritaje de daño psicológico con la intención de que después sea utilizado para una reparación integral del daño, debemos de preguntar a la víctima, ¿qué esperas tú de la justicia? ¿Qué sería para ti justicia? ¿Cómo ha afectado tu proyecto de vida? ¿Y qué es lo que necesitas para continuar con él? Porque no solamente es que la persona caiga en la cárcel, que la mayoría de los casos eso no resuelve absolutamente nada. Las medidas de no repetición, ¿qué incluye aquí? Por ejemplo, también las políticas. La reparación colectiva, que como ya anteriormente mencioné, no implica, a veces el impacto de estos delitos no afecta solamente a la familia de la víctima directa, afecta a la comunidad. Y también necesitamos como comunidad recuperar la esperanza en un sistema de justicia o en nuestras autoridades que según procuran la justicia. Y aquí ¿cuántos de nosotros, les repito, yo soy posiblemente mucho más grande que algunos de ustedes, pero yo sí crecí, yo me acuerdo que en esta niñez sí era, si algo te pasa, acércate a un policía. Los policías están para cuidarnos. El policía tenía, sí era visto desde una cualidad de proteger y cuidarnos. Si era esta opción de acércate a ellos y te van a ayudar. Yo no sé ustedes, pero ahorita, yo creo que por toda esta historia de vida y todo lo que, los eventos catastróficos que he escuchado a través de televisión y en mi función como psicóloga forense, yo a mis sobrinas les digo, o sea, no confíes tampoco en el policía, ¿no? O sea, busca a otras mujeres, acércate, bla, bla, bla. Entonces, esta disculpa pública sí hace un impacto, sí genera un impacto en las comunidades. Aquí me quiero acercar un poquito a algo que muchos catalogaron como de ridículo y como parte de este, de estos síntomas de demencia, cuando el antiguo presidente, el anterior presidente, le solicitó a España una disculpa pública por colonizarnos, ¿no? Estamos en un sistema de justicia que busca precisamente que la víctima obtenga una restitución, se le dé el papel activo y que pueda obtener lo que necesita para sobrellevar. Digo, a lo mejor es un caso extremo, pero yo alguna vez en esta interiorización que tenemos de que fuimos colonizados y que fuimos víctimas y de que nuestras mujeres fueron violadas, torturadas y obligados al cristianismo, etcétera, etcétera. Alguna vez un mexicano borracho lo vi agrediendo a un español y precisamente era esto lo que le reclamaba. Entonces, a lo mejor, o sea, no va a cambiar la mentalidad. Recuerden aquí a Octavio Paz en su Laberinto de la Soledad que hablaba de cómo ese evento del que no tuvimos conocimiento, de que no precisamos y de que ya no nos lo contó una persona directa, sí impacta en la personalidad del mexicano. Ok, entonces a lo mejor esta forma de restitución puede ser que tenga un impacto, no directamente en nosotros como juzgadores críticos de la política, pero sí en alguna futura generación. Yo no lo vi muy descabellado, pero esta es una opinión personal. La declaración que restablezca la dignidad y la reputación de la víctima o ofendido y de las personas vinculadas a ella a través de los medios que se solicitan. Es decir, si lo que yo quiero es una disculpa pública en el mañanero, así se puede hacer. Porque esto habla acerca de la aceptación de la responsabilidad de que nuestro Estado está fallando. Restitución de derechos. Es el reconocimiento de la víctima,
hemos hablado de el acceso a la justicia y los mecanismos de reparación. Y ojo aquí, perdón, quiero ver la hora porque ya me estoy alargando. Sí. Y ojo aquí, ¿de qué estamos hablando también? De que esta, eh, los mecanismos que procuren la reparación del daño tienen que ser prontos. O sea, nuestro Estado, nuestro sistema no se puede esperar hasta que haya una resolución, porque a veces esa resolución tarda, esa resolución judicial tarda 2, 4, 6 años. No, se tienen que implementar de inmediato. Médico, psicológico, social, educativo, todas estas medidas que nuestra víctima necesite para poder afrontar los hechos. Tampoco puede esperar a un dictamen en psicología, porque, por ejemplo, las fiscalías están sobrecargadas de trabajo. Si yo espero, puedo esperar desde una semana a un mes o un año. Y lo sé porque hay dictámenes en psicología que tardaron en salir mucho más, ¿vale? Por diversas cuestiones, no solo por, digamos que por mí, ¿vale? Medidas de protección. Cambio de las políticas y prevención, derecho a la verdad, una disculpa pública, incluso puede ser hasta un monumento o una conmemoración. En monumentos hemos visto muchos de ellos en los últimos años relacionados a acciones del feminismo. Y referente a esto, me voy a acercar un poco a lo que hizo la actual presidenta, que en una de estas mañaneras realizó una disculpa pública por los hechos de Tlatelolco, que sí tiene un impacto a nivel social y a nivel generacional. Y ella lo dice así: las disculpas públicas de un crimen de lesa humanidad engrandece a los pueblos. Reconoce crímenes como este y al mismo tiempo pone un alto y dice nunca más. Sí hay un cambio, sí genera cambios de leyes, sí genera cambios en la legislación, en las políticas, etcétera. Es necesario. Vámonos a la parte de psicología. Entonces, ¿qué es el daño psicológico? Esta información la recopilo de Echeverría porque tiene demasiada bibliografía referente al caso, a víctimas de delito. ¿Qué es la víctima? Es un ser humano sufriente por el daño provocado por otro ser humano para estos asuntos, ¿vale? Porque también hay víctimas de desastres naturales. Eh, por niños violentados hace casi 100 años. Exactamente, porque México no es el único que violenta. Incluso hay un documental de Colombia donde entre guerrilleros el Estado busca parar estos conflictos internos y empiezan a detener a diestra y siniestra a gente que no tiene nada que ver con los guerrilleros. Y pues el pueblo empieza a darse cuenta que sus números estaban inflados por gente buena. Entonces, después de muchos años, uno de los coroneles que más detenciones hizo, detenciones arbitrarias y detenciones como daños colaterales, reconoce este error, se disculpa y hay un monumento a esas víctimas, estos daños colaterales. Y sí, muchos de los sobrevivientes y muchas de las familias de las personas que fallecieron o que tuvieron una culpa que no debían tener, agradecen este agradecimiento y dicen ellos, ahora puedo seguir en paz. Entonces, sí, este documental no recuerdo cómo se llama, pero es algo así como el general que reconoce, ay, no recuerdo, pero les paso el nombre de este documental que también habla acerca de esta restitución y de esta reparación. Eh, Ok, todas las víctimas tienen un componente objetivo y un componente subjetivo. Nuestro trabajo es el subjetivo. El objetivo es la agresión sufrida que queda en manos de estas personas que son los procuradores de justicia y juzgados, policías, etcétera. Aunque sí podemos aportar o apoyar con elementos, esto es trabajo de ellos y el de nosotros, como esta agresión ha interferido negativamente en la vida cotidiana de la víctima, en todas sus esferas. A veces, por la premura, no sé dónde están ustedes, pero por ejemplo, aquí en Puebla, en un turno, un psicólogo tiene que ver desde 12 personas hasta 25. ¿Cuál es la calidad del peritaje que existirá en ello?
Entonces, muchas veces, creo que no es excusa, pero muchas veces las limitaciones de estos dictámenes, como el que les enseñé de 5 hojas, no nos permite hablar del componente subjetivo en toda su amplitud y entonces no, ¿cómo puedo acercarme a una cuantificación de sesiones o del costo de las mismas? En este componente subjetivo hablamos de reacciones emocionales graves, de la incapacidad para rehacer la vida y de las dificultades para establecer proyectos a futuro. Es decir, hablamos del proyecto de vida. Y nuevamente, daño psicológico de Chogurúa refiere que el daño psicológico tiene dos ramificaciones y se puede dar de dos maneras diferentes. La lesión psíquica y las secuelas emocionales. ¿Cuál es la lesión psíquica? Es la alteración clínica aguda, que se puede dar de manera cognitiva, conductual o fisiológica. En este ejemplo, la fisiológica, sobresaltos continuos. El miedo que nos queda y nos hace hiperreaccionar a los elementos de nuestro entorno. De manera conductual, apatía y conductas de evitación, que en las entrevistas que realizamos a nivel forense, vamos a encontrarlas de diferentes maneras. Alguna vez yo le pregunté a una víctima, este, como hago preguntas abiertas para empezar, cuéntame de los hechos que está denunciando, va a empezar por favor por qué día fue, la hora aproximada, con quién estaba o qué estaba haciendo, ¿vale? Entonces, una pregunta abierta aquí. Generalmente con esto las personas me cuentan todo, pero después sí no hay que orientarlos. Pero lo que esta persona me dijo, pues, ¿qué va a hacer? Yo iba manejando en la carretera, se me atravesó una camioneta con personas armadas, me señalaron, me dijeron, bájate, y pues ya, todo lo que saben, y pues me mandaron para acá, ¿vale? No es que la persona no sepa lo que pasó, no es que la persona no quiera como describirnos o se le haya olvidado, es que la persona busca evitar nuevamente afrontarse a esta situación. Entonces es una conducta evitativa, se puede dar de muchas formas. Desde el consentimiento donde le decimos, pues usted puede aceptar o negarse a la evaluación, bla, bla, bla. Desde ahí, o sea, te puede decir no, ¿vale? Hay muchas formas. Las lesiones psíquicas más frecuentes son alteraciones adaptativas, un estado de ánimo deprimido o ansioso, el trastorno de estrés postraumático o la descompensación de una personalidad anómala. El daño psicológico es lo que generalmente vamos a encontrar. Ay, perdón, la lesión psíquica, lo que vamos a encontrar en las evaluaciones a nivel de instituciones, ¿vale? Particulares puede ser que ya los encontremos mucho tiempo después. Pero en 2017 fui a hacer una evaluación al norte del país a un centro penitenciario federal y la denuncia era de 2004. Entonces, evidentemente, si ahí había algo, ya no íbamos a encontrar una lesión psíquica, una alteración clínica aguda. Íbamos a encontrar entonces una secuela emocional, es decir, una cicatriz psicológica, lo que se refiere a la estabilización del daño psíquico. Si nos vamos, bueno, Echeverría cita el CIE 10, ya vamos en el 11, hablamos de un cambio de personalidad duradero, ¿vale? Que debe de establecerse, o estas nuevas cualidades o características deben perdurar más de 2 años. Por ejemplo, la desconfianza, la suspicacia, una desconfianza como muy excesiva o elevada, debe de tener un periodo permanente de 2 años, más de 2 años. Se refiere a la estabilización del daño psíquico, es decir, a una discapacidad permanente que no remite con el paso del tiempo ni con un tratamiento adecuado. Se trata, por tanto, ahí me equivoqué, de una alteración irreversible en el funcionamiento psicológico habitual y legalmente ustedes van a encontrar el término como menoscabo de la salud mental. Pero a lo que se refiere es esto, al cambio irreversible en la personalidad y que está impidiendo que se desarrolle de manera eficaz en su medio. Aquí tuve la posibilidad de ver una víctima de tortura por parte del Estado, donde todos la conocían como la loca.
después de la tortura que tuvo, cada vez que había a un policía entraba como en una desesperación, un ataque de ansiedad, pero incluso hasta posiblemente una de despersonalización. Entonces, únicamente cuando sucedía esto, alguna autoridad, algún uniformado, o cuando tocaban a la puerta así como con mucha fuerza, ya que los policías tienen una manera sutil de tocar la puerta. Entonces, esto es a lo que se refiere. Después, si nosotros como psicólogos, entonces vamos a hablar de la cuantificación del daño psicológico, los dictámenes tienen que ir orientados a una línea a identificar, a validar, perdón, poder darnos los elementos de cómo era antes y cómo es después de este hecho delictivo. Entonces vamos a identificar una línea de adaptación anterior al delito violento, tanto a nivel social y laboral como familiar y emocional. Y aquí nos encontramos otra cosa sumamente difícil. Ah, más que difícil, compleja, perdón, creo que es la palabra, porque este también es un caso que tuve la posibilidad de ver. Ah, ya cumplimos con su hora. Ok, denme 2 minutos y terminamos. Bueno, me sigo. Línea actual de adaptación, o sea, después cómo se ha adaptado ahora, afrontamiento del suceso y los resultados del mismo. El nexo de casualidad entre la inadaptación actual y el delito sufrido. El pronóstico en relación con el futuro. Y este pronóstico se realiza de cómo ha superado traumas pasados, porque desafortunadamente no somos, las personas, no podríamos decir que nunca hemos sufrido un trauma. Hemos sufrido diversas situaciones a lo largo de nuestra vida. Entonces, si tengo traumas pasados, ¿cómo los afronté y los superé? ¿Cuál fue la facilidad de adaptarme? Y esto nos puede ayudar a pronosticar, ¿vale? Y hablar de qué, poder decir como con cuántas sesiones. ¿Qué aspectos del problema actual son atribuibles a la situación previa de victimización? Es decir, un diagnóstico diferenciado. Es decir, no sé, por ejemplo, una víctima de abuso sexual en la infancia y ahora tuvo una de tortura con abuso sexual. ¿Qué síntomas ya estaban presentes y qué síntomas son nuevos? Si hay síntomas que ya estuvieron presentes, estos se exacerbaron, entonces es lo que tenemos que identificar. Proyecto de vida. ¿Cuál es nuestro proyecto de vida o qué es el proyecto de vida? Lo que esperamos, nuestras aspiraciones a futuro, lo que queremos realizar, las aptitudes, mi futuro a qué está pensado profesionalmente, laboral, familiarmente, y cómo el evento vivido ha impactado esto y lo ha tenido que modificar. Por ejemplo, un atleta, después de un suceso violento que haya perdido la posibilidad de caminar, cómo ha afectado a su proyecto de vida y no va a ser el mismo impacto que una persona, por ejemplo, oficinista, que puede seguir realizando su función, ¿vale? Ya no pudimos hablar de cuáles son las consideraciones que tendríamos que hacer para esta evaluación, pero quisiera cerrar con, bueno, ya podemos acercarnos un poquito a cuantificar las necesidades psicológicas, teniendo en consideración esto que les mencioné. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a buscar en el diario oficial de la Federación, que considero que es lo más óptimo. No lo vamos a hacer como los dictámenes de evaluación, donde buscan la información del costo de los productos a través del Mercado Libre. Nosotros podríamos hacerlo por doctorario o alguna página así. No, vamos a irnos al acuerdo del IMSS, ¿vale? Que para este año se publicó el 13 de diciembre del 2024. Y aquí genera el costo unitario por nivel de atención médica para el 2025. Si ustedes pueden ver, la terapia psicológica queda en 1,675 pesos por sesión. Ojo aquí, es más fácil que una víctima de alguna comunidad alejada encuentre un IMSS para ir a atenderse que un psicólogo especializado en su área, ¿vale? Por eso vamos a retomarlo de aquí. Y aquí van a poder encontrar los precios para primer nivel, segundo, tercer nivel. Una disculpa, quisiera poder dejarles más cosas claras, pero todas estas consideraciones sociales, culturales, de desarrollo, de proyecto de vida, de afectó solamente a la víctima o las víctimas indirectas, son lo que se tiene que considerar. Y en el caso 2, por ejemplo, aunque me piden la cuantificación del daño, del número de sesiones y el costo de los mismos para la madre,
se hace mención que las dos hijas tendrán que tener también un proceso terapéutico similar porque evidenciaron la violencia e incluso la menor en algún momento hirió con un arma blanca a su madre. ¿Por qué? Porque estaba replicando la violencia. Entonces, pues les agradezco mucho su atención y la invitación y si tienen alguna otra pregunta pueden hacerlo a mí. A mí no, porque desafortunadamente se acabó, o al menos que haya ahí como otra oportunidad, maestra. Gracias. Buenas tardes, por supuesto, yo creo que sí la va a ver, es un tema bastante largo, lo que hemos visto a los ponentes les gustó, bueno, digo a sus ponentes, a los que tenemos de asistentes hoy les encantó la información. Sobre preguntas, sí, no sé si alguien aquí en Zoom tiene alguna pregunta, pero hace rato en Facebook había visto una maestra. Nos Adelante. preguntaban, bueno, usted ya desarrolló la idea durante toda su conferencia del día, pero si tiene algún otro ejemplo para aumentar la información, dice, ¿cuál es la diferencia entre daño psíquico y afectación psicológica? Ok, vamos a guiarnos un poquito acerca de lo que habla el manual diagnóstico, que ahorita estamos en el DSM-5 revisión, si no me equivoco, y un poquito también en lo que dice Cheburua. Hay diferentes autores. Puedes retomar a quien quieras, pero tienes que citarlo en tu dictamen. Cheburua, por ejemplo, habla acerca de la lesión psíquica como síntomas agudos. ¿Vale? Aquí metemos a la afectación. La afectación y el daño tiene que ver con el impacto, la intensidad en la que se estén presentando los síntomas. Si nos vamos al DSM-5, un estado de shock, hablamos de una afectación. ¿Cómo se presenta? Se va a presentar dependiendo del delito, ¿vale? Pero de acuerdo al DSM-5, una vez terminado el evento vivenciado y hasta antes de las 72 horas, vamos a encontrar síntomas agudos. A esto le podemos hablar, le podemos denominar como una afectación. De las 72 horas y hasta antes de los 30 días de un estrés agudo, nuevamente síntomas agudos, o si nos vamos a Chegurua, una lesión psíquica. Entonces, posteriormente un trastorno de estrés postraumático, que estaríamos hablando ya del daño, y si nos vamos al CIE-10, el cambio de personalidad duradero. Perfecto, maestra. Veo una manita levantada, pero lamentablemente ya por los tiempos no puedo permitir la apertura de los micrófonos. Al compañero que tiene su manita levantada, si gusta escribirme la duda en el chat, yo se lo leo en este preciso instante a la maestra. Perfecto, de allá en fuera no encontré ninguna otra duda en Facebook. Hay agradecimientos, que fue una excelente ponencia, que les Gracias. gustaría que amplíe también sobre el tema de proyecto de vida. Muy Nos bien. envían. Nos envían cuál es la diferencia, me puede ayudar entre daño moral y psíquico. Uy, eso también es un tema bien amplio. Voy a tratar de resumirlo. El daño psíquico lo vas a encontrar en cualquier bibliografía psicológica, ¿vale? El daño moral únicamente en bibliografía de derecho. Pero ojo, sí podemos determinar los elementos que incluye el daño moral. Es decir, por ejemplo, el daño moral, entre otras circunstancias, habla sobre la afectación de mi imagen pública, es decir, qué tanto me ha estigmatizado. En psicología sí podemos hablar acerca de esto. Eh, Aunque también hay un autor que no recuerdo exactamente el nombre de ahorita, pero que habla acerca de la sintomatología psicológica aguda que se asemeja al daño moral, ¿vale? Pero en términos psicológicos, forense, psicología forense, si a ti te llega una petición que diga, determina el daño moral en la persona, lo que puedes hacer es acercarte a esta autoridad o abogado y decirle, porque yo le voy a dar los elementos que incluye el daño moral, que entre ellos es este que te mencioné, y sobre esos voy a determinar. Entonces, les paso también esta bibliografía, no recuerdo exactamente qué autor es quien lo maneja. Ok, perfecto, maestra. La última pregunta que aparece aquí en Facebook es, ¿qué instrumentos de evaluación recomienda para evaluar daño psicológico? Ese también es bien interesantísimo, porque por ejemplo, para sintomatología muchos utilizan esta escala de 90 más. No recuerdo exactamente el nombre, pero no cuenta con elementos de validez. Si tú te vas a una prueba de refutación, si yo realizo una prueba de refutación
y tú tienes esta prueba, utilizaste esta prueba, yo puedo tratar de discutir la validez de tus resultados porque no cuenta con gráficas de validez y puede ser manipulable. Las proyectivas, ojo, cualquier prueba de refutación bien realizada en psicología te las va a desacreditar, porque desafortunadamente las fiscalías no cuentan con los recursos necesarios y las siguen aplicando. Pero si tú te vas tan básico al diccionario de la Asociación Americana de Psicología, refiere que las pruebas proyectivas no cuentan con los criterios científicos, que sus resultados son a comprobar, es decir, no determinan. Entonces yo las dejo fuera. Todas aquellas pruebas que ustedes puedan utilizar tienen que estar estandarizadas a población mexicana, tienen que contar con criterios de validez y confianza y aquí me llaman del sí, sí lo puedes utilizar como prueba secundaria, como alterna, con resultados a comprobar mediante estas pruebas. Por ejemplo, en PAI, el MMPI está estandarizado a población mexicana y tiene gráficas de validez y confianza. Eh, Perfecto, maestra. Entonces, creo que por el momento ya sería todo. Todo repite lo mismo. Muy buena ponencia, maestra. Entonces, más adelante nosotros como consultoría nos estaremos poniendo en contacto con usted para ver qué otros temas y qué otros trabajos podemos hacer en conjunto. Cuando quieran. Entonces, perfecto. Entonces, sin nada más que decir, maestra, fue un total gusto haberla escuchado durante esta hora. Se nos comió el tiempo para que se pudiera explayar como nos hubiera gustado, pero estamos en contacto. Tenga una excelente tarde y de nuevo muchas gracias por toda la información brindada. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Hasta luego, muy bonito día a todos.